Hola, mi amigo querido, muy buenos días, feliz semana. Qué bueno saludarte una vez más y desearte que tengas una semana llena de bendición, donde nuestro Señor dirija nuestra vida, dirija cada emprendimiento, cada salida, cada entrada, que podamos avanzar, que podamos disfrutar de una semana donde podamos crecer, donde nos podamos acercar más a Dios. Y a través de la lección que vamos a compartir en este momento, podamos entonces sacar y extraer de ella para nuestra vida lecciones prácticas y de una importancia vital. Avanzamos rápidamente ya en la lección número 11 de este trimestre, donde hemos estudiado acerca de la historia del Éxodo, con una lección muy aleccionadora titulada Apostasía e Intercesión. En esta semana vemos una situación que nos puede parecer a nosotros increíble, injustificada. A veces decimos, ¿cómo es posible que Israel haya tenido este tipo de comportamiento para con Dios? Pues en esta lección vamos a ver cómo después de Israel haber sido objeto de la misericordia, el amor y testigo de un despliegue tan grande del poder de Dios, donde les muestra su gloria, les muestra su amor y su poder en cumplimiento con lo que Él les había prometido, vemos a un pueblo que tiene una fidelidad tan fugaz, tan frágil, una promesa y un compromiso frágil como una tela de araña, como habiendo acabado de decir todo lo que Jehová nos pida, eso vamos a hacer. Y luego en tan solo una espera de 40 días, que fue el tiempo que le tomó a Moisés para subir al monte y recibir allí las tablas del pacto que Dios estaba estableciendo con ellos, solo bastaron 40 días para que ellos se impacientaran de tal manera que se olvidaran completamente de Dios. Al parecer tenían sus ojos puestos en el líder, mas no en Dios. Y acá hay una lección. No podemos despreciar el liderazgo. Tenemos que darle respeto, orar por nuestros líderes, seguir esos buenos consejos. Pero nosotros nunca podemos colocar nuestra mirada y nuestra confianza en los líderes. Nuestra fe no puede depender del liderazgo. El pueblo ve que su líder Moisés demora y dice, algo le pasó, está muerto. Y al parecer su fidelidad dependía del líder y no de Dios, que era el líder real, el líder máximo, y a través de quien ellos habían recibido liberación. Entonces es interesante, ¿no? Cómo en esta lección se demuestra la fragilidad humana y la necesidad de un intercesor, porque de lo contrario, así como Israel hubiese sido destruido de manera inmediata si no hubiese sido por la intercesión de alguien, que en este caso fue la intercesión de Moisés, nosotros, ante lo frágil que somos, lo volubles que somos, lo cambiante y lo inestable de nuestra fe, si no fuera por la misericordia de Dios y su intercesión constante, estaríamos perdidos. Así que podemos darnos cuenta cómo allí no basta con una mera declaración de fe. La palabra de Dios nos dice claramente, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y el llamado del Señor es a que tenemos que velar y orar constantemente para no entrar en tentación, porque si no, rápidamente seremos víctimas de nuestros deseos carnales. Ahora, esta lección nos presenta
no solo la gravedad del pecado de este pueblo, sino que, como ya dije, la increíble reacción de misericordia y amor para con este pueblo por parte de su líder Moisés. Si algo nos muestra esta lección, el efecto y el impacto que hay producto de un buen liderazgo o, negativamente hablando, como consecuencia de un mal liderazgo. Acá tenemos el ejemplo de un buen liderazgo, de un líder que estuvo dispuesto a sacrificarse por un pueblo que en realidad no lo merecía, por un pueblo que en tiempo atrás había intentado hasta quitarle la vida en varias oportunidades, y sin embargo él tuvo misericordia de ellos porque les amaba. Es por eso que Moisés es, frente a esta situación, una vez más una imagen de ese Cristo que intercede por un pueblo que no lo merece. Así es él está dispuesto a entregarse por nosotros, estuvo dispuesto, y diariamente el sacrificio es el que nos permite nosotros recibir restauración cada vez que nosotros fallamos. Hemos experimentado esto cuando nosotros caemos y volvemos a caer después de Dios perdonarnos. Hemos experimentado cómo el pecado trae consecuencias, pero aún en medio de esas consecuencias Dios nos puede librar, y Dios prolonga y extiende su brazo poderoso para que nosotros podamos asirnos de él y colocar de nuevo nuestro pie sobre roca. Esta es una historia que nos recuerda que la fidelidad nuestra no puede depender de nuestras emociones, sino de una relación diaria e íntima con Dios. Y Dios nos invita en medio de esa fragilidad a descansar en aquel que intercede por nosotros. El texto base para este día está en Éxodo 32, 31 al 32. Este pueblo, dijo Moisés, ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Pero Señor, te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué increíble actitud de entrega, ¿verdad? Y de sacrificio por amor, porque no era porque el pueblo había generado méritos para ello. La lección del domingo nos habla entonces de un liderazgo fallido. Y esto lo vemos a la luz de la forma como reaccionó Aarón. Aarón era el segundo al mando. En este proceso de liberación que estaba guiado primeramente con Moisés, Aarón era una figura importante. Era allí esa persona que Dios escogió para ir al lado de su hermano Moisés y liderar al pueblo e introducirlo en la tierra prometida. Sin embargo, vemos que acá Aarón fue un mal líder. Un líder que cedió ante la presión del pueblo, y en lugar de mantenerse firme cuando el pueblo le dice algo le ha ocurrido a Moisés, nos hemos quedado sin líder. O sea, ellos habían, como ya dije, considerado a Moisés un Dios, porque de lo contrario, él no dijo, por favor, nombra a otro líder. Por favor, ahora sé tú nuestro líder. O vamos a hacer una convocatoria para que acá podamos nombrar un nuevo líder a través de quien Dios nos revele su voluntad. No, no, no. Ellos sencillamente le dijeron a Aarón, por favor, haznos un Dios que sea el que entonces ahora nos guíe. Al faltar Moisés, ellos consideraron que se habían quedado sin Dios. Entonces la reacción de Aarón fue muy mala, fue un líder pésimo, porque entonces allí, en vez de mantenerse firme, le dijo, bueno, traigan, les aupó a que le trajeran joyas, oro, para él fundirlos, y él, que tenía la habilidad de ser un escultor, entonces les fabrica un becerro de oro. Pero más grave que esto es la declaración de Aarón, que le dice al pueblo, Israel, toma, aquí está, este es tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto. Increíble, ¿no? Increíble. Acepta, se deja manipular
les pide que traigan el oro, les fabrica el becerro de oro y da esa declaración tremenda donde les lleva hacia una apostasía colectiva. Este pueblo pudo haber sido librado de esta actitud si hubiese podido contar con un líder firme. Pero es increíble cómo cuando el líder falla, arrastra consigo a todo un pueblo hacia la apostasía. ¿Cuántas veces nosotros en el ejercicio de nuestro liderazgo preferimos callar y ceder frente a situaciones donde sabemos claramente cuál es la posición que debemos tomar, pero decidimos ceder por debilidad y no mantenernos firmes y obedecer a Dios antes que a los hombres? Todos nosotros tenemos un ámbito de liderazgo. Todos nosotros somos líderes en el lugar en el cual desempeñamos un papel. Si eres un padre, una madre, tienes un liderazgo que estás desarrollando. ¿Cedes fácilmente a la influencia y peticiones equivocadas de tu esposa, de tu esposo o de los hijos? O si eres un hijo, cedes allí a cosas que no corresponden, que van a degradar tu vida y la de tu hogar, en tu lugar de trabajo, en la iglesia y en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos o como ciudadanos. ¿Estamos nosotros teniendo una conducta irreprochable? Que aunque los demás vayan en una dirección que no es en la que tú, y con un escrito está visto claramente que no es por donde debes ir, ¿estás tú dispuesto a ir en contra de la corriente aunque eso represente estar solo? ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? Nosotros tenemos que cultivar una fidelidad de Dios, que aunque se desplomen los cielos, nosotros nos podamos mantener de parte de la verdad. Tenemos este tipo de actitud, de firmeza, y como líderes, somos líderes que estamos guiando a nuestro rebaño de hogar o donde nos toque desenvolvernos familiar o ministerialmente hacia un lugar de obediencia, o estamos cediendo y así entonces el pueblo, si nos ve o ese círculo de acción sobre el cual repercutimos, ¿qué están viendo en ti? Es una invitación a que ellos se detengan y podamos crear cercos de protección y de fidelidad para no ceder ante el engaño, o con tu actitud como líder estás entonces abriendo la puerta para que toda la familia, los miembros de la familia o de la iglesia o de los que están debajo de tu autoridad e influencia se puedan desviar. Es un llamado importante. Acá vemos la actitud de Aarón, que fue terrible. Y lo dice textualmente Éxodo 32, 2 al 4. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué increíble! Para el día lunes nos damos cuenta lo que esto representó. No era una simple imagen, ¿ok? El becerro de oro representaba una violación directa a estos primeros dos mandamientos, que significa quitar a Dios del lugar donde le corresponde como el Dios soberano, y entonces hacer para nosotros dioses que nos divorcian de Dios, donde negamos su soberanía, que le duele el corazón de Dios, que él mismo lo declara en su palabra, que es un Dios celoso. Israel adoró a una imagen muerta, hecha por ellos mismos, reflejando con ello cómo la idolatría degrada y corrompe al ser humano. El pueblo tomó pues esta gloria de Dios manifestada como algo frágil, barato, sin importancia, transfiriéndolo a algo que había sido creado por un ser humano. Y este cambio no fue solo un error religioso, sino sencillamente un desprecio a esa relación con Dios, como lo dice Romanos 1, 22 al 27. Allí se explica cómo al rechazar a Dios, el hombre se va degradando moralmente cada vez más, cayendo en una indiferencia espiritual, yendo en decadencia. Y esto lleva a pecados cada vez mayores. La idolatría es esa que comienza
en el corazón. Todo aquello que sustituye a Dios y el lugar que Él debe ocupar es un ídolo. Y con ello entonces estamos nosotros diciéndole a Dios, realmente no queremos que tú reines sobre nuestra vida. Nosotros podemos conducirnos solo o queremos tener una seguridad no en ti, sino en muchas otras cosas. Y esto es realmente grave. Ahora, cuando nosotros le tratamos de dar una aplicación contemporánea y espiritual a esto, a nosotros de repente nos puede parecer algo como tan descabellado, ¿no? Algo como tan estúpido, por así decirlo, de parte de este pueblo. Óigame, ¿cómo es posible que este pueblo haya hecho tal cosa? Claro, porque nosotros hoy por hoy jamás y nunca caeríamos en este tipo de idolatría donde vamos a rendirle culto, pues, aunque hay idolatría cuando se le adora o se le pide a alguien que no es Dios, porque la Biblia declara, mire, de una manera enfática, que no podemos hacernos imagen ni de lo que está arriba en el cielo, es decir, ni de Dios mismo. Aquí ni siquiera es que ellos se inventaron una figura, erigieron una figura como la imagen que ellos podían tener de ese Dios que les había sacado de Egipto, sino de un animal que precisamente era similar a uno de los dioses que tenían los pueblos paganos. Y aún eso lo prohíbe Dios. Ni siquiera podemos erigir imágenes de cómo imaginamos que es Jesucristo, que es Dios, y postrarnos. Ni siquiera eso. La Biblia es clara. No podemos hacernos imágenes de nada de lo que esté en el cielo, ni mucho menos en la tierra, porque esto es idolatría. Ahora, hoy por hoy, nosotros no caemos en esta misma actitud de diferentes formas de idolatría. Esa idolatría que tal vez hoy no tiene forma de un becerro de oro, pero que puede venir tras todo aquello que nos aleja de Dios porque lo sustituye. En vez de adorar al Creador, adoramos a la creación, confundiendo, y al invertir ese orden, mi vida espiritual se va a corromper. Dice acá, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice Romanos 1, 22 y 23. ¿No será que hoy por hoy tenemos ídolos modernos? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué son las redes? ¿Qué es la televisión? Y que son una cantidad de cosas que cuando son bien utilizadas pueden ser de bendición para nuestra vida y nuestro liderazgo, pero llegan a un punto en que dependemos más de ellas que de Dios. Es allí donde está nuestra seguridad. Dejamos de confiar en Dios. Es a lo que le dedicamos más tiempo, diciendo con ello, esto es más importante o Él es más importante que Dios, aunque incluso eso fuese nuestra propia familia, porque a la final la idolatría es darle un lugar a algo o a alguien que no corresponde. Y no significa que no nos va a importar el trabajo, las finanzas, el ahorro, las habilidades o la tecnología que puede ser utilizada para bien, nuestros seres queridos. Todo debe ocupar el lugar que corresponde, pero se convierte en un ídolo cuando ocupa el lugar de Dios. Los desplazamos. Y así como en la antigüedad, en los tiempos de antaño, los pueblos paganos, y en este caso Israel, tuvo este Dios. Yo creo que hoy día nosotros tenemos y hemos fabricado mucha más cantidad de ídolos modernos que nos están desviando de la adoración al Dios verdadero. Ahora, qué interesante, volvemos a mencionar para el día martes lo que es la intercesión de Moisés. Allí encontramos en Éxodo 32, 30 al 32. Allí ya lo habíamos leído, cómo Moisés se pudo haber desentendido del pueblo. Dios le dijo, lo voy a destruir y de ti haré un nuevo pueblo y una nación grande, porque yo voy a cumplir con ellos o sin ellos mi promesa. Y Moisés se pudo haber desentendido. Pero Moisés intercedió.
¿Y por quién intercedió Moisés? Por absolutamente todos, incluyendo a Aarón. ¿Ustedes no se han puesto a pensar que el pecado de Aarón fue terrible? Y yo a veces digo, oye, ¿no será que como que acá no hay un equilibrio entre el pecado de Moisés cuando golpeó la roca a este de Aarón, que llevó al pueblo a un desenfreno de idolatría? Porque pudiéramos ver como a primera vista que Aarón, frente a la gran responsabilidad que tenía, como que no recibió mayores consecuencias ni castigo. Pero cuando tú lo ves más allá y le metemos la lupa, nos damos cuenta de que esa sentencia que Dios estaba allí lanzando y manifestándosela a Moisés era también para Aarón. Si no hubiese sido por la intercesión de Moisés, Aarón y toda su familia y todo el pueblo hubiese sido consumido por Dios en ese instante. Y allí Moisés habla claramente para con la molestia que Dios tenía para con Aarón, y se lo hace ver y se lo dice: has cometido un gran pecado para con Dios y con este pueblo, porque tú eres el líder. Quedaste aquí para proteger al pueblo y no lo hiciste. Acá entonces es gracias a la intervención de Moisés que Aarón no recibe un castigo directo, sino que también recibe el amparo del perdón a través de la intercesión de su hermano. Sin embargo, nos damos cuenta de esto. Él fue un mal líder. Recibió el perdón. Obviamente será salvo, ¿sí? Pero también vemos que tampoco Aarón pudo entrar a la tierra prometida. Y también vemos que posteriormente, vemos allí frente a esta actitud tan mala, ¿no?, de liderazgo, no solo para con su responsabilidad como uno de los líderes del pueblo, sino dentro del hogar. Acá podemos encontrar un paralelismo de lo débil que era el liderazgo de Aarón desde su hogar. Porque nos damos cuenta, y lo estudiamos en la lección de la semana pasada, cómo sus hijos Nadab y Abiú, que eran hijos del sacerdote de todo el pueblo, que también oficiaban en el templo, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Se dice que ofrecieron fuego extraño y estaban embriagados. Y fueron entonces muertos porque tenían también un nivel de responsabilidad, porque a mayor responsabilidad o a mayor luz y privilegio y posición es mayor la responsabilidad y es mayor el castigo. Y nos damos cuenta que ese mal liderazgo le pasó factura a él para con su propia vida, que no pudo entrar a la tierra prometida, cosa que él anhelaba, sino para con sus propios hijos, pues sus hijos fueron muertos porque no contaron con un padre que les liderara de manera correcta. ¿Esto no es acaso un llamado para nosotros? ¿No es un llamado para nosotros que a veces tal vez no hemos ejercido el mejor de los liderazgos? Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos ver reflejado allí, donde hemos visto que cuando hemos fallado como líderes, esto nos ha traído algunas consecuencias. ¿Quién puede decir que está libre de este pecado? Algunos lo han hecho, lo hemos hecho mejores que otros, pero el llamado, a fin de cuentas, es un llamado a que, óigame, como líderes, primeramente, de esta grey que Dios nos ha encomendado, que es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, tenemos que ser firmes en el liderazgo, un liderazgo con amor, pero con firmeza, porque el Señor nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho. Así que es una aplicación personal importante, ¿ok? Interceder por aquellos que incluso no están apreciando tu intercesión. ¿Cómo somos? ¿Solo somos críticos? ¿Solo criticamos el pecado ajeno y no miramos nuestro propio pecado? ¿O somos capaces de interceder por los demás? Jesús allí está representado en la persona de Moisés. Moisés intercedió por este pueblo que no lo merecía, por eso es un tipo de Cristo, de ese que intercede por nosotros. Allí dice, ¿verdad?, que él estuvo dispuesto, Éxodo 32:32, te ruego que perdones ahora
el pecado de este pueblo, y si no, ráeme del libro de la vida. Ofreció su vida y su salvación por la de un pueblo impenitente. Ahora, el día miércoles nos damos cuenta del precio de este perdón, ¿no? El perdón no es gratuito, ¿sí? Isaías 53, 4 al 6. Allí nos presenta que se tuvo que pagar un precio infinito. Se nos presenta allí a ese cordero inmolado, a ese que cayó, que no abrió su boca. Cuando leemos allí lo que dice Isaías 53, nos damos cuenta que el pecado sencillamente desencadena en muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es verdad, hay misericordia, pero el pecado te va a generar una factura que alguien tendrá que pagar. Y damos gracias a Dios porque Él estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros, porque es ese Cordero de Dios que sufrió la parte que nos tocaba sufrir a nosotros. Ahora, no solo este pecado de Israel nos mostró que la gracia supera la rebelión, sino que apunta precisamente al único a través del cual nosotros podemos ser salvos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, entender que Dios perdona, pero la vida no perdona. Entender que cada vez que fallamos como líderes y nos arrepentimos, la gracia de Dios, no importa cuán grave sea nuestro pecado y nuestro mal liderazgo, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Pero mi querido, hay una realidad, y es que muchas veces las consecuencias se van a presentar. Y si hoy tú estás atravesando por un momento en el que reconoces que parte del sufrimiento y de la vida que tienes, hablando física, mental, espiritualmente, laboralmente, familiarmente, espiritualmente, probablemente cuando hacemos un escrutinio sincero, nos damos cuenta de que hemos fallado, hemos cerrado al blanco y nos hemos arrepentido y Dios nos ha perdonado. Pero ese arrepentimiento sincero es ese arrepentimiento donde no buscamos excusas, donde no buscamos, Señor, perdóname para liberarme de las consecuencias del pecado. Es ese arrepentimiento sincero que está dispuesto a recibir las consecuencias de nuestros errores, ¿ok? Porque sí es verdad, Dios perdona, y cuando perdona, perdona de manera amplia, no se acuerda más de nuestro pecado, pero queda la cicatriz, queda el daño, queda la consecuencia. Así que el llamado es a que vayamos a Dios en tiempo de paz y no en tiempo de guerra. No tenemos por qué herirnos y que nuestro mal liderazgo traiga consecuencia para con aquello o aquellos que decimos amar más, que es nuestro hogar, que es nuestros seres queridos, que es nuestra iglesia. ¿Ok? Así que para ya ir finalizando, llegamos a la parte del jueves, donde se nos presenta un nuevo pacto renovado. A pesar de esa apostasía, vemos allí que gracias a la intercesión de Moisés, el pacto se renovó. Moisés subió una vez más al monte para que Dios le volviera a dar nuevas tablas de piedra, porque cuando él descendió la primera vez con las tablas y vio al pueblo desenfrenado y sumido en esta idolatría, el registro bíblico dice que él arrojó las tablas de la ley de Dios y éstas se volvieron añicos, se partieron todas. Y luego entonces que él intercede por el pueblo, Dios acepta esta intercesión, como acepta la intercesión de Cristo. Cuando tú y yo que merecemos la muerte, Cristo se presenta delante del Padre. A través de Cristo y la fe en Él y en su sangre, en su sacrificio, tenemos acceso de nuevo al trono de la gracia. Y por eso oramos en el nombre de Cristo, porque esa muerte que nosotros merecemos, la cargó Cristo por nosotros, y esa vida que Cristo ganó en la cruz es la que Él nos da. Y es por eso que somos aceptos de nuevo delante del Padre. Así que allí vemos cómo el pueblo que había roto ese pacto inmediatamente después de haberlo recibido, Dios no les abandonó. Porque Dios les amaba. Porque Dios estaba reconciliándose con el pueblo a través de Moisés, así como Él se reconcilia a nosotros a través de Cristo. No es que el Padre ame menos.
Nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo en rescate por nosotros. Esto revela que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de ese amor inquebrantable y constante. La restauración siempre es posible, pero para que sea posible es necesario un arrepentimiento genuino y el abandono del pecado, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser. Dios no nos descarta por nuestras caídas. Dios no nos salva por nuestras buenas obras. Solo somos salvos por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Pero el trabajo nuestro es cada día renovar y renovar una y otra vez nuestro pacto con Dios. A través de Jesucristo, volver a empezar y todos los días nosotros aferrarnos a ese sacrificio y a esa gracia salvadora. Éxodo 34:6 dice: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así que la lección de esta semana nos presenta la gravedad del pecado, la debilidad humana, pero sobre todo el poder de la intercesión y de la gracia maravillosa de nuestro Dios. La apostasía de Israel muestra lo rápido que nosotros podemos caer, que no podemos con nuestras propias fuerzas y buenas intenciones permanecer. Solo podemos permanecer si nos mantenemos unidos al tronco, a la vid, así como las ramas mueren si se desprenden del tronco. Nosotros no podemos vivir a menos que nos mantengamos pegados allí a la vid. Y la vid es nuestro Señor Jesucristo. Este ejemplo nos muestra claramente esas lecciones espirituales tremendas sobre la importancia del liderazgo, sobre la importancia de que nadie se puede ir tan lejos de donde Dios no lo pueda traer de vuelta, donde nadie puede caer tan bajo de donde Dios no lo pueda sacar. Pero qué importante es que nosotros podamos llevar adelante un buen liderazgo, donde al final todo es por gracia. Pero ¿por qué sufrir tanto y llegar finalmente al cielo tan maltratados, tan heridos, y pudiendo, pues, si somos constantes en la oración, llevar adelante un buen liderazgo y evitarle tantos sufrimientos a Dios que nos ama tanto y también a nuestros seres queridos? ¿Soy débil, acaso? Porque tengo de repente presiones en mi trabajo donde estoy, o me mantengo firme. La verdadera victoria espiritual, entendamos que no se puede basar en nuestra fuerza, sino en permanecer unido a Cristo. Y esta semana nos invita a que seamos constantes en la oración, orando, sosteniéndonos firmes, sosteniendo a los demás, animando a las personas cuando fallan y caen y siendo un ejemplo para los demás. Termino con lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Demos gracias por ese maravilloso intercesor que tenemos, nuestro amado Jesús, por su sacrificio en la cruz, porque solo gracias a él y por él, tú y yo podemos ser salvos. Dios te bendiga. Aférrate a esa gracia maravillosa, que sea la que te sostenga durante esta semana. Vive una semana de victoria, donde vayamos como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Chao.